Bueno, antes que nada, bienvenidos a Xochipilli, el Señor de las Flores. Esta es la tercera exposición de la serie de exposiciones temporales Una pieza, una cultura. Y esta serie de exposiciones temporales nació en el INA desde el año 2015 en el afán de darle un lugar especial a las obras maestras de las culturas de México y de esta forma hacer un recorrido por todas estas culturas, que son muchísimas las que construyen nuestra identidad de mexicanos, y a través de sus obras maestras, de exhibiciones en individual de cada una de ellas, explicar e ir visitando una a una estas culturas. Para la serie Una pieza, una cultura, es curioso cómo las piezas de alguna manera se escogen solas. Los criterios para elegirlas es que pues, no solamente fueran piezas emblemáticas y obras maestras, sino que fueran además piezas elocuentes, es decir, que no contaran solamente una pequeña fracción de la cosmovisión que las creó, sino que realmente sus componentes nos dieran para hablar mucho más. En el caso de Xochipilli, además de poder encontrar en ella muchas de las grandes pistas que nos hablan de la cosmovisión de los nahuas y de los mexicas, en este caso esta pieza, que bueno, por un lado es bellísima, goza de un gran arraigo popular desde hace años, mucha gente la tiene como pieza preferida entre las esculturas mexicas, pero esto nos arrojaba también una paradoja, ya que es una pieza muy conocida, sin embargo, poco comprendida. Y se conjuntaron muchas cosas, trabajo de muchos profesionales que le dieron el momento a Xochipilli para ser el protagonista de una muestra en donde toda la curaduría surgiera alrededor de él y que pudiéramos dar los últimos estudios y la comprensión más actualizada de esta pieza, que pues es insospechada y mucho más amplia de lo que se creía que significa Xochipilli. Cuando se creó esta serie, la idea era dar todas las plataformas posibles para la explicación de una sola pieza, realmente lograr que el visitante se sintiera cercano, que se sintiera con las herramientas para poderla leer, acercarse a ella, generar incluso su propia interpretación, echar mano de todos los lenguajes posibles para incluir a la mayor cantidad y la mayor diversidad de público posible. Para ello, apoyarnos en humanidades digitales, es decir, echar mano de la tecnología que ahora se utiliza para la difusión y comprensión del patrimonio cultural, y en espacios inmersivos, en donde todos los recursos del espacio, los colores, las sensaciones, la luz, todo nos hablara sobre la pieza y las ideas que queríamos transmitir. En concreto, en esta exposición es un orgullo para mí decir que más de 200 profesionales estuvieron involucrados aquí. No solamente historiadores, antropólogos o arqueólogos, como podríamos llegar a pensar, están involucrados en una exposición como estas. Gente interesada en producción audiovisual, obviamente animadores muy talentosos que, tomando de partida piezas de este museo, incluidas de arte moderno como Tamayo, como Covarrubias y por supuesto las piezas de la Sala Mexica, pudieron aterrizar el guión curatorial en un cortometraje animado original maravilloso que nos da, a través de evocaciones de sonidos y de imágenes, esta explicación de qué es la dualidad mexica y la cosmovisión de los mexicas, cómo veían y sentían la naturaleza, la vida, la muerte, la reproducción, la fertilidad, el universo, ¿no? Y así cada rincón de la exposición tiene el toque de mucha gente, y eso nos habla de la riqueza y de la fuerza de nuestro patrimonio, que una pieza es capaz de conjuntar alrededor de sí todo un espacio de exhibición, todo un ejército de personas que con toda su disposición, capacidad, talento y profesionalización se juntaron para un proyecto común y para poder acercar al público esta maravilla de nuestro patrimonio y esta obra maestra, ¿no?, del arte mexica.
Bueno, esta primera sala del recorrido lo que busca es introducir al visitante en el espacio-tiempo de la Cuenca de México, que pues hacia el año 1521, que se considera, digamos, históricamente ya la caída de Tenochtitlan, pero hasta antes de 1521, cómo se percibía la Cuenca de México y cómo para todas las culturas mesoamericanas el contacto con el paisaje como un elemento primordial en su vida era vital y era lo que determinaba su forma de ver el mundo, su modo de vida, etc. Y nos planteamos cómo explicarle al visitante justamente esta percepción del universo en su estructura, tanto física a través del paisaje como cosmogónica a través de su idea de la división del universo y cómo se componía este. Y decidimos fusionar, primero inspirándonos en el mural maravilloso de Tenochtitlan, de Covarrubias, que está exhibido en la Sala Mexica y que justamente nos retrata la vista oriental de la Cuenca de México, y es una reconstrucción bastante bien lograda en términos geográficos y referenciales de cómo pudieron haber vivido los mexicas desde Tenochtitlan esta vista de la Cuenca de México. Y a través de la tecnología y del arte digital hicimos una reconstrucción digital de todas las demás vistas de la Cuenca de México. Y así tenemos, a través de estas proyecciones que están animadas y tienen movimiento, cuál podría ser la vista norte, oriente, occidente y sur de la Cuenca de México, y a la vez poderles explicar cómo concebían el universo, cómo cada uno de los 4 rumbos del universo, que hoy entendemos como los puntos cardinales, tenían una personalidad propia. En esta secuencia de video y de imágenes en movimiento con el paisaje animado, empezamos de lo más abstracto, de lo más general, a lo más material y lo más tangible, es decir, desde la estructura del universo en general hasta los productos tal cual que se producían en cada lugar de la cuenca. Y en esta estructura del mundo explicamos primero al visitante cómo el universo se divide en lo horizontal y en lo vertical. En lo vertical, como la Tierra es el nivel central, hacia arriba tenemos 9 niveles celestes o 9 cielos en donde habitaban los astros celestes, diversas deidades. Sobre la Tierra era concebido en términos míticos como la superficie de un gran caimán o animal fantástico, escamoso. Y en la parte inferior de la Tierra, que es donde habitan los hombres, está los también 9 estratos del inframundo o Mictlán, lugar de los muertos, que es el último lugar de reposo de los muertos, el nivel inferior de todos. Y así como tenemos esta estructura hacia lo vertical, tenemos una estructura hacia lo horizontal. Partiendo de un centro, tenemos 4 rumbos o 4 esquinas del mundo, que cada una está sostenida por un árbol cósmico que sostiene la bóveda celeste, y esto es una concepción, digamos, generalizada en todo Mesoamérica, ¿no? De alguna forma y con otros matices, pero los mayas lo veían igual, los huicholes lo ven igual, en fin, cada cultura aterriza en sus matices, incluso por regiones. Y en el centro de México, los colores más comunes que podemos rastrear a través de códices y de la tradición oral también, tenemos que, por ejemplo, en cuanto a los colores, el oriente es color rojo, que es muy alusivo del sol, del amanecer, el lugar de la luz. El blanco es para el norte, el lugar de la muerte. El negro, que es el lugar del ocaso, el lugar femenino de la fertilidad. Digamos que los que juegan más en esta dualidad son oriente y poniente. Y el sur, con el color amarillo, que también es percibido como el lugar de las espinas, y así cada uno de los rumbos del universo con su color. Y el verde al centro, como este axis mundi, en donde está este árbol primordial, en donde fluye toda la sustancia vital del mundo y que en permanencia está conectando todos los niveles, tanto celestes como del inframundo, ¿no?, con el hombre. Las exposiciones de Una pieza, una cultura están pensadas para que sean multilingües, no solamente en términos de que puedan transmitirse los contenidos en español, en este caso también en náhuatl y en inglés para incluir a la mayoría de los visitantes extranjeros,
sino también se refiere a distintos niveles de comunicación, distintas estrategias de comunicación. Y así como tenemos un lenguaje visual o un lenguaje auditivo o incluso sensorial o táctil, también tenemos un lenguaje mucho más textual y otro más poético o evocativo. Y queríamos traer voces no solamente contemporáneas que nos explicaran desde hoy nuestro pasado y esta maravilla del arte mexica que es Xochipilli, sino también traer de épocas antiguas estas voces antiguas de nuestra tierra que en su momento tuvieron algo que decir acerca de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestra visión del universo. Y por eso a lo largo del recorrido tenemos una selección de citas o epígrafes que encontramos en documentos antiguos, ya sea de poesía o de crónicas. En este caso, atrás mío se ve un fragmento de la crónica mexicana de Alvarado Tezosomoc, que Hernando Alvarado Tezosomoc escribió tanto en castellano antiguo como en náhuatl. Y en otros casos del recorrido tenemos fragmentos de poesía escrita en su época en náhuatl, de los cantares mexicanos. Por ejemplo, tenemos un fragmento del Cantar de las Mujeres de Chalco, precisamente el mismo lugar de donde viene Xochipilli, que habla de las flores. Tenemos también un verso de Nezahualcóyotl por ahí en náhuatl clásico, que lo hemos traducido a español y a inglés para traerlo hasta nosotros. Y son frases escogidas que nos ayuden a entender sobre los mexicas, sobre su cultura, sobre su visión del mundo, sobre el significado de las flores, pero cómo estas voces de antes son capaces de romper la barrera del tiempo y hablarnos hoy, en esta época, y que nos pueda sonar aún vigente lo que dicen estas voces. Bueno, y ahora estamos en el espacio principal de toda la exposición, donde Xochipilli, esta obra maestra del arte chalca, reina todo el espacio y lo que quiere y lo que busca es robarse todas las miradas y toda la atención de los visitantes. Esta pieza, como eje nodal de la exposición, busca que sea esta rótula del recorrido en donde después de toda la introducción del espacio-tiempo, de la forma de percibir el universo, nos enfrentamos a la pieza, que la acompañamos de un cortometraje original animado que habla de ideas de la cosmovisión mexica como la dualidad, la vida, la muerte y el eterno fluir de la vida, para que esto nos ayude también a ponernos en un ambiente o en una sensación que abra nuestros sentidos para especialmente disfrutar la pieza, no más. Y aquí en esta plataforma elevada, desde la cual Xochipilli domina todo el espacio, lo podemos observar desde cualquier punto de la sala y al subir, la idea es que por la rampa demos este recorrido panorámico que nos permita poco a poco irlo descubriendo desde todos sus ángulos y verlo desde una cercanía bastante franca, incluso para poder notar los restos de color que hay en la piedra, cómo es la textura y los poros de la piedra y sobre todo ir identificando cada una de sus partes. Digamos, de entrada lo que percibimos es que es una figura de un hombre joven que está sentado sobre un pedestal y este hombre joven está sentado con las piernas cruzadas, contemplando hacia el cielo, con sus brazos levantados en actitud contemplativa y ya si empezamos a fijarnos más de cerca empezamos a descubrir cosas. Descubrimos que está prácticamente desnudo, solamente vestido con un maxtatl o taparrabos, tiene un tocado que cubre su cabeza y que enmarca su cara con una serie de plumas que pudieron haber sido de un ave de color rojo, ave solar, y nos fijamos bien en su cara y tiene el rostro cubierto por una máscara. Vemos su boca entreabierta, sus ojos abiertos y sobre su torso tiene una pechera
en donde podemos identificar unos ojos, unas cejas y unas fauces o colmillos que son del monstruo de la tierra. Alrededor de sus tobillos, unas ajorcas también abrazan sus pantorrillas, la parte inferior de las pantorrillas, que tienen garras o colmillos también del monstruo de la tierra. Pero lo más importante que viste a Xochipilli es una variedad de flores que le brotan de la piel. Y estas flores que le germinan del cuerpo son lo que le dan su identidad como señor de las flores, de todas las flores, en toda su diversidad y toda su belleza. Y Xochipilli se encuentra sobre un pedestal que también, si lo observamos con cuidado, vamos descubriendo ciertos detalles, como en la parte inferior del pedestal son trazos completamente geométricos que nos aluden también al nivel inferior de la tierra, al inframundo o al mundo terrestre, y como en la parte superior, con estos trazos sinuosos y orgánicos, nos aluden más al mundo celeste. De alguna forma, este contraste de trazos nos evoca el mundo dual o las dualidades de lo terrestre y lo celeste, y nos ayuda a entender a Xochipilli como este producto de una deidad solar con una diosa de la tierra, que al unirse crearon un dios que al momento de nacer conjunta todas las cualidades de su origen terrestre y celeste, y es el señor de un elemento de la naturaleza que es producto justamente de esta unión, es decir, las flores que, así como todo el mundo vegetal, necesitan del calor del sol, pero también de la humedad de la tierra. Y podemos rodear la escultura, identificar en la parte de atrás de su tocado los signos del sol, en la parte frontal los signos de la tierra, en su pechera y en sus ajorcas, y acompañarnos de esta observación de la pieza con lo que vamos viendo en este cortometraje, en este ir y venir de días y de noches, en donde durante el día vemos todos los símbolos diurnos, como el águila, el árbol de la ceiba, el sol, la vida, y como durante la noche vemos todo lo propio del mundo nocturno, como la mujer, la fertilidad, la oscuridad, la humedad, la muerte, y así en este ciclo de días y noches es que se perpetúa la vida, y en esta suma de dualidades que se van complementando y que una necesita a la otra es lo que posibilita la existencia de deidades como Xochipilli. Bueno, Xochipilli como señor de las flores, señor, la traducción directa del náhuatl es más reverencial que un término que indique edad. En realidad es señor porque es noble o es un ser divino, por eso es señor en esta reverencia. Y es un joven por el tamaño que tiene, es bastante pequeño, en realidad tiene el tamaño de un adolescente. Y esto es, o puede ser porque se le relaciona con el sol joven, con el sol del amanecer, y por eso está todo revestido de rojo también, con este pigmento rojo que tiene todavía rastros visibles sobre la piedra, y la posición en la que él está sentado y su mirada levantada y sus brazos también en posición contemplativa, aún no sabemos del todo qué significa esta postura, y es parte de las cosas que el estudio continuo de las piezas del patrimonio siempre nos va a ir revelando cada vez más. Solo podemos suponer que quizás tiene los brazos en esa posición, abrazando algo que pudo haber sostenido, por ejemplo, su cetro, que en los códices vemos a Xochipilli con un cetro que lleva un corazón ensartado. Y esto simboliza que para lograr que el sol regale vida a la tierra, hay que alimentarlo con corazones humanos. Que si nos vamos a los mitos, encontramos que la unión de esta deidad solar y deidad de la tierra de alguna manera era pues profana, y el producto de esta unión tuvo que enterrarse para morir por ser un producto de alguna manera no sagrado, ¿no?, de esta unión profana. Pero este ser, al enterrarse y morir,
todo lo que llega al inframundo y al interior de la tierra de alguna manera muere, pero para vivir de nuevo. Entonces, así como lo hace el dios del maíz, Cinteotl, Xochipilli se entierra y a la hora de germinar por acción de la humedad y del calor del sol, revienta la superficie terrestre y por eso lo vemos vestido con una máscara que en realidad es de la piel de la tierra y con el rostro del monstruo de la tierra en su pechera, que indica que brotó de la superficie terrestre y se quedó revestida de ella. Xochipilli, de alguna forma, desde los años 60, 70, se volvió una de las deidades preferidas de muchos entusiastas de las culturas originarias y culturas antiguas, pero un poco bajo la concepción de que Xochipilli era deidad de las sustancias psicotrópicas o de que estaba en esta posición porque estaba en trance por haber ingerido sustancias psicotrópicas. Aquí es un punto de los que más queríamos matizar gracias a la investigación de la arqueóloga Bertina Olmedo y también de la bióloga Aurora Montúfar, experta en plantas, tanto de restos arqueológicos en ofrendas y lo que hasta hoy nos llega de ellas, de restos arqueológicos, como la flora actual y su relación también ritual con las culturas de hoy. Ella nos ayudó a identificar cada una de las flores, a hacer una propuesta de identificación y precisamente como Xochipilli es señor de todas las flores, encontramos muchos tipos de flores. Entre ellas, evidentemente, está flores con propiedades psicotrópicas como puede ser el ololiuqui o el toloache, que se utilizaban en contextos rituales para comunicarse con las deidades, o el tabaco, que además de también generar el estado de trance y ser una planta sagrada, más bien era importante por todas sus propiedades medicinales, entre otras. Pero también encontramos flores como la xilosóchil, por ejemplo, que es esta flor con filamentos o prolongaciones que terminan en unas bolitas, que esta flor, con su color rojo, también era representativa de las deidades, de la nobleza, la encontramos mucho en los códices, representada ataviando a muchos dioses como parte de su vestimenta, y es una flor que no tiene nada que ver con el trance o con el estado de trance por haber ingerido sustancias enteógenas. Y la flor que encontramos más reiterada en la escultura es una flor con pétalos curvos, con curvaturas hacia el centro, que justamente más o menos a mediados del siglo XX, un investigador lo interpretó, más bien un entusiasta de la cultura mexica lo interpretó como que podía ser un hongo, un corte sagital de un hongo colocado en forma de flor. Sin embargo, pues esta fue una interpretación que jamás se basó en un estudio comparativo de otras piezas, por ejemplo, está sacada de contexto. Hay muchas piezas también de origen chalca o xochimilca en donde se representan las flores de esta misma manera y, por ejemplo, vemos a la mariposa posada en la flor, libando de ella, cuando esto no sucede con las mariposas sobre los hongos. Y en realidad lo que queda claro es que es una flor y que una de las flores que podría representar es la dalia, que la dalia hasta hoy es la flor nacional de México. Seguimos con el recorrido y llegamos a un espacio de interpretación, que es el espacio en donde proveemos ya al visitante de la información explícita que le ayude a comprender la pieza y a diseccionarla en cada una de sus partes de una manera mucho más didáctica, accesible, incluso sencilla, en un lenguaje lo más comprensible posible para todos, pero conservando toda la riqueza de lenguajes en términos poéticos, también con más citas de la poesía náhuatl, descripciones de audio para incluir al público ciego también, en donde yo les doy una visita guiada a lo largo del recorrido con estas bocinas, en donde ellos van comprendiendo qué sucede en cada uno de los espacios, por qué escuchan lo que escuchan. Se les invita a tocar también, que en esta parte de la sala es donde está la experiencia un poco más física en términos sensoriales.
Tenemos un módulo olfativo en donde pueden conocer la esencia de 4 flores mexicanas, como la magnolia, el nardo y el cempasúchil y el jazmín, y también una reproducción 1 a 1 de la pieza que pudo hacerse gracias también al uso de la tecnología con un levantamiento digital en 3D de la pieza, y esta escultura que se hizo a la misma escala de la escultura de Xochipilli para que a través del tacto también se pueda conocer. Y ya para finalizar la exposición, tenemos una mesa con las flores que están sobre Xochipilli, recortadas en piedra, para que se pueda sentir también la textura del material original de la escultura, y 1 a 1 conocer las flores, y es una especie de guía o de mapa para que el público, sobre todo ciego, pueda, a través de la información que está en Sistema Braille mexicano, identificar estas flores en el cuerpo de Xochipilli en la reproducción 1 a 1. Y a manera ya de resumen de todos los contenidos y de contenidos ampliados está el interactivo, que se perpetuará a través de la plataforma digital en la web, en donde están todos los contenidos textuales, audiovisuales de la exposición y contenidos ampliados. Y por último, también el estudio que se hizo muy cuidadoso por parte de las restauradoras del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología, en donde se hizo un estudio de la policromía de la piedra de Xochipilli. Este estudio está completo en este interactivo y uno puede consultar qué fue lo que encontraron estas restauradoras y una reconstrucción de cómo pudo haber sido la escultura en su época con los colores originales que tenía de acuerdo a los rastros encontrados. Y ahí confirmamos que era prácticamente toda de color rojo, que era el color propio de las deidades solares. En fin, es inabarcable la cantidad de contenidos a los que uno puede acceder, y esa es la virtud de este espacio de exposición, que uno puede hacer muchas visitas en una, o regresar cuantas veces uno quiera y ver a esta obra maestra desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde la parte de las flores, desde la parte de la cosmovisión y de las ideas más esenciales de esta, o una experiencia meramente sensorial también, tocando la pieza con la reproducción, con el módulo olfativo conociendo esencias, o explorando el herbario, en donde estos cajones nos enseñan ejemplares de estas flores que mencionamos en este muro botánico, y bueno, conjuntar todo el conocimiento que aquí, a través de todos estos profesionales que trabajaron juntos en esta muestra, ponemos a disposición de los visitantes para que se interesen por el patrimonio, lo sientan suyo, y solamente así es que se puede construir esta identidad nuestra como mexicanos, tomando de nuestro pasado toda la riqueza que hay para comprender también el presente y poder construir nuestro futuro.